ahora. 13 horas en punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Usted lo ve, la disposición ahí en la imagen con toda una completa cobertura de nuestros diferentes equipos en diferentes centros regionales de TVN cubriendo el paro de camioneros, región de Valparaíso, sector de Placilla, también en la Ruta 5, en la región del Maule, Ruta 5 Sur, a la altura de Paine, también en el norte del país, Norte Chico, región de Coquimbo, en Ovalle. Hay miedo en la población por el desabastecimiento eventual de combustible a raíz de este paro de camioneros, por lo menos en la zona, en el norte chico de nuestra nación. Una situación que está siendo evaluada también por el gobierno. Más adelante estaremos con un punto de prensa del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con novedades respecto a las medidas que se van a tomar o el plan de acción respecto a este paro de camioneros que ya se extiende por tercera jornada consecutiva. Vamos a comenzar con lo que está sucediendo en la región de Valparaíso. Camioneros de Fe de Quinta han bloqueado de forma intermitente la Ruta 68 en el marco del paro de transportistas. Ya se han cursado más de 171 infracciones por impedir el libre tránsito. Hans Christensen nos cuenta más desde la región de Valparaíso. Hans, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Claro, son 171 infracciones que se han cursado desde que comenzaron estas manifestaciones. Recordemos que al menos acá en la región de Valparaíso no comenzaron el lunes, sino que recién ayer comenzamos a ver cómo en el enlace de Algarrobo se posicionaban estos camiones para comenzar a manifestarse en el marco, ¿no?, de lo que ha sido este llamado a paralización nacional por parte del rubro de los camioneros. Pasó un día y hoy día ya vemos justamente acá, a la altura del enlace La Pólvora, en la Ruta 68, que han llegado otros camioneros a instalarse en este lugar, a raíz también, sin lugar a dudas, del llamado de la organización que ayer lo estaba haciendo en Algarrobo. Básicamente, las demandas son las mismas, ¿no? Seguridad y todo lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, y se ha generado entonces esta situación que estamos revisando en las imágenes en vivo y en directo de Felipe Arancibia, una pista habilitada hacia la región de Valparaíso, otra habilitada hacia la región metropolitana. Pero lo planteabas tú de alguna manera hace solamente algunos segundos. ¿Qué está pasando también con la carga de estos camiones? Muchos de ellos que ya han cargado en los puertos, pero otros que también necesitan ir a buscarla. Y es allí entonces en donde se ha generado esta dicotomía. Hemos conversado con algunos de ellos y nos dicen, pues bien, sabemos que por un lado tenemos que cumplir con las entregas, por ejemplo, de algunos elementos, sustancias importantes, principalmente lo que hemos visto en el caso acá en la Ruta 68, pero por otro lado también se entiende que son parte del gremio y ellos dicen, pues bueno, nos quedamos aquí en este sector situados porque además no pueden entrar a los puertos. Son parte entonces de los distintos testimonios que nosotros hemos podido ir conociendo conforme han ido avanzando las jornadas durante ayer, durante hoy día, de este paro indefinido entonces, que hoy día además se extiende a este sector de la Ruta 68, el enlace en La Pólvora, y además en el sector de San Antonio en Leida. Yo los invito a que escuchemos algunas declaraciones por parte de los camioneros con quienes conversamos hace solamente algunos minutos. Esperando nomás, le vamos a hacer, haciéndole el aguante a los muchachos también, que es algo lógico con lo que están peleando, ¿no? Sí, a ver, están peleando por seguridad, que es algo que a todos los influye esto, tanto ellos que son chilenos, nosotros los argentinos también, ¿cierto? La verdad que es una locura en todos lados. Sí, nos toca quedarnos aquí para cumplir con el operativo de a ver si bajan el petróleo, la inseguridad, los carabineros, que le den más apoyo a los carabineros por cuestión de la seguridad, las tranconas, los repuestos están subiendo, todo está más caro. Para el tema que estamos pasando ahora, es como el último recurso. Y estamos claros de que va a afectar a todos, a mí mismo, a ti, a todos. Pero por ejemplo, en el caso mío, como te decía, la carga mía era para ayer, iba por Olmué, me devolvieron, y ahora estoy acá metido de nuevo, entonces ya no sé hasta cuándo voy a estar acá. Eso es importante, lo que dice este último camionero con quien nosotros conversábamos. La carga tenía que entregarla ayer. ¿Qué va a pasar con estas fechas de entrega? Eso es lo que se va a intentar dilucidar conforme vayan avanzando las jornadas entonces de esta paralización, que al menos acá en la región de Valparaíso ya cumple su segundo día. Lo estamos viendo cuál ha sido la dinámica y la polémica también allí entre las distintas autoridades locales. Estamos viendo cómo, por ejemplo, los vehículos particulares pueden realizar su tránsito en estas
vías que han sido justamente dejadas, habilitadas por parte de estos camioneros que solamente se han tomado una de las vías de manera viceversa, ¿no? De alguna manera, una hacia la región metropolitana, otra hacia Valparaíso, pero se ha levantado toda una polémica con respecto a lo que tiene que ver con la libre circulación en las autopistas, en las rutas, no solamente por los vehículos particulares, sino que también por algunos camioneros que ellos quieren seguir trabajando, quieren hacer este tránsito y no detenerse como se les ha solicitado en algún momento. De allí entonces que, por ejemplo, el gobernador de la región de Valparaíso haya señalado que se tiene que hacer todo lo posible porque nuevamente se logre restablecer el tránsito fluido por este lugar, e incluso el municipio porteño, el municipio que lidera el alcalde Jorge Sharp, interpusieron un recurso de protección en contra de Fede Quinta. Escuchemos esas declaraciones. Se va a seguir cursando infracciones por bloqueo de carretera y yo le he pedido a la fuerza pública que actúe apegada a la ley, pero que ejerza todas sus prerrogativas. Lo que no puede ocurrir hoy día es que se afecte el libre tránsito de las personas que habitamos la región de Valparaíso. Lo que no puede ocurrir hoy día es que se afecten las funciones críticas de la región de Valparaíso, el funcionamiento de los hospitales, la distribución de agua, que no se afecte la llegada de los niños al colegio, y eso es lo que hoy día está ocurriendo. Paralizar las carreteras, no solamente de Valparaíso, sino que del país, es claramente un atentado contra la democracia y contra el bienestar de miles de personas y el trabajo de los servicios públicos que día a día transitan por esas carreteras. Por esa situación es que hemos tomado la decisión de no quedarnos con los brazos cruzados e interponer este recurso de protección en favor y en beneficio de miles de vecinos y vecinas de Valparaíso que hoy día se han visto afectados por esta acción que no tiene justificación. Ahora, 13 horas con 7 minutos, permanecemos en la región de Valparaíso, escuchamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se refiere, entre otros puntos, justamente a lo que está sucediendo con el paro de camioneros. Se llegó a un conjunto de acuerdos que fueron puestos en un acta. Esta acta de acuerdos recoge o alude a todos los temas que han sido planteados por los camioneros en las últimas semanas y respecto de las cuales el Ejecutivo se allanó una serie de medidas, entre ellas la continuación de la vigencia del MEPCO, crear un mecanismo de estabilización del precio del petróleo diésel por un plazo de 90 días, establecer un límite al incremento de precio que pudiera producirse al cabo de esos 90 días si es que hubiera aumento de precios de costos de internación, ajustes cada 15 días en lugar de semanales una vez concluido ese plazo de 3 meses. También se trató ampliar la vigencia del reintegro parcial del impuesto específico que concluía a fines de este año, su extensión al menos por un año completo. Hubo un conjunto de acuerdos relacionados con la seguridad en las carreteras, incluyendo planes de prevención y control de rutas por parte de Carabineros, zonas de descanso seguras en la macrozona norte, un seguro complementario de carácter público, el mejoramiento de la conectividad digital en las rutas de la macrozona norte para que no se pierda la conectividad por celular. Y finalmente se incluyeron también una serie de acuerdos relacionados con la reducción de la informalidad en el sector, el tratamiento del tributario del leasing para adquisición de material de transporte, temas previsionales del sector, la operatividad del sistema de peaje para el transporte de carga y pasajeros. Es decir, en esta acta de acuerdos se abarcó todos los temas que han sido planteados por estos gremios durante las últimas semanas. Ministro. Esto va encabezado por algo que se llama acta de acuerdos. Esto no es una propuesta del Ejecutivo, no es un borrador, no fue un ejercicio tentativo, fue algo que se discutió durante todo un día y concluyó con una reunión en la cual los dirigentes presentes se manifestaron satisfechos, incluso hubo celebración de que se hubiera llegado a estos acuerdos. Desgraciadamente, al día siguiente, uno de esos gremios decidió apoyar el paro y hoy día tenemos una propuesta o una carta que se le ha enviado al Ejecutivo, donde el primer punto es el de rebajar el valor de todos los combustibles en un 30% en forma inmediata y mantenerlo por 6 meses. Entonces, más allá de manifestar la contrariedad que genera
el tener por un lado un acuerdo y al día siguiente o subsiguiente tener una demanda de estas magnitudes. Más allá de eso, yo creo que es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de este tipo de demandas. El costo fiscal de reducir en 30% los precios de los combustibles a través del mecanismo del MEPCO y mantenerlos durante 6 meses es del orden de los 2.500 millones de dólares si es que los precios de internación se mantienen como hoy día están. Si el tipo de cambio o el dólar subiera un 10%, ese costo se incrementaría a 4.500 millones de dólares. Si el tipo de cambio subiera ese 10% y además los precios internacionales de los combustibles volvieran al nivel en que estaban hace un mes atrás, el costo de esto que es planteado por esta organización el costo fiscal subiría a 6.500 millones de dólares. Entonces, para que la ciudadanía entienda la magnitud de lo que esto significa, ¿cierto? Porque no siempre se entiende la cifra de millones de dólares, pensemos que el bono de invierno que se entregó, ¿cierto?, en agosto pasado, costó 1.000 millones de dólares, un beneficio que alcanzó a alrededor de 7,5 millones de personas. En otras palabras, en la estimación más conservadora del costo de lo que está planteando esta organización es de 2,5 veces un beneficio que alcanzó a 7,5 millones de personas. Otra comparación posible, ¿cierto?, es con el presupuesto de la salud primaria. Como sabemos, se ha estado discutiendo sobre el per cápita de la salud primaria. El presupuesto de la salud primaria es de 3,000 millones de dólares. O sea, en su versión más conservadora, esta demanda equivale prácticamente a todo el presupuesto de salud primaria. El crecimiento del gasto público en el presupuesto del 2023 es del orden de los 6,000 millones de dólares. En otras palabras, ¿cierto?, para poder hacer esta demanda, lo que involucra es que la mitad del crecimiento del gasto público en el 2023, en lugar de destinarse a educación, a vivienda, a salud, a la reducción de las listas de espera en los hospitales, al aumento de la PGU, tendría que dedicarse, ¿cierto?, a subsidiar los combustibles. Última comparación, el costo de la PGU a sus valores actuales es de 5.500 millones de dólares anuales. Es decir, en estos escenarios en los cuales pudieran aumentar los precios de internación, se estaría ocupando en subsidiar combustibles todo lo que actualmente se está ocupando en financiar la pensión garantizada universal. Entonces, la verdad es que tenemos que entender que demandas desproporcionadas ligadas a una amenaza, a una paralización que dificulta el derecho de las personas, de todos los chilenos y chilenas, a transitar por las carreteras del país, a poder concurrir a sus trabajos, de poder concurrir a un hospital, a una cita médica, todo eso es lo que tenemos hoy día sobre la mesa. El gobierno ha actuado con la máxima responsabilidad posible, tuvo todo este proceso de diálogo, de negociación de acuerdos con las organizaciones, sigue disponible para hacer cumplir lo que se comprometió en esta acta de acuerdo, siempre estará disponible a precisar detalles sobre lo mismo, pero creo que tenemos que entender que reabrir una negociación que se tuvo, que cerró positivamente sobre la base de dificultar la vida de todas las chilenas y chilenos, dificultar el ejercicio de sus derechos ciudadanos, nos parece totalmente inadecuado, improcedente y además tiene los problemas de legalidad que ha estado planteando el Ministerio del Interior y respecto al cual se anunciarán posteriormente las medidas del caso. Ministro, estamos en vivo para Televisión Nacional. ¿Con quién se llegó a este acuerdo y por qué cree usted que ocurre que hay algunos dirigentes que plantean que en ningún momento se ha firmado un acuerdo, que lo desconocen hoy y además exigen estas, lo cito a usted, demandas desproporcionadas? ¿Por qué cree que esto está ocurriendo? Sí, se dice que hay dificultades al interior de los gremios, que hay temas relacionados con la relación entre la dirigencia y sus asociados, entre distintas organizaciones. Eso, digamos, normalmente es parte de la vida gremial en muchos sectores, no solamente en el sector del transporte. El problema es cuando el costo de que eso ocurra lo paga la ciudadanía.
cuál es el costo que va a tener para la persona que, ¿cierto?, no pudo ir a su trabajo, las exportaciones que no se pueden realizar, el transporte que no se puede producir, el abastecimiento que tiene que llegar a las ciudades. Realmente me parece que corresponde a los propios gremios resolver sus propias dificultades internas, hacer los esfuerzos correspondientes, pero eso no se puede hacer ni a costa del bienestar de la ciudadanía, de la normalidad de la vida de la ciudadanía, ni a costa del fisco con cifras de estas magnitudes totalmente desproporcionadas. Ministro. Perdón, si hay alguna otra pregunta sobre esto. ¿Ya? Se le cambia de tema al ministro, se le va a preguntar por la ley de presupuesto. Andrés Vial, me imagino que vamos a seguir con el tema de camioneros en la pauta, pero es enfático el ministro Marcel. Colocó ejemplos concretos para que la ciudadanía entendiera cuáles son los puntos. El per cápita en salud, el costo del per cápita en salud es todo lo que piden los camioneros en esta última solicitud y por lo tanto, dice, es una demanda desproporcionada y obviamente es imposible de cumplir y además llama a que este protocolo que se tenía de acuerdo se cumpla porque finalmente son varios los gremios que finalmente habían suscrito eso y que hoy se está desconociendo. Habla de situaciones internas, que es muy importante porque esa información también la teníamos, pero que un ministro de Estado la deje en evidencia es más bien claro cuál está siendo el problema. Entonces, para que se destrabe esta movilización de los camioneros, que ahora tiene una segunda autoridad hablando acá en el Congreso Nacional, más temprano había sido el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, diciendo que lo más seguro es que se pueda invocar la Ley de Seguridad del Estado si es que no se depone esta movilización. Sí, que para explicarle un poco a la gente que está en la casa mientras vemos la imagen del ministro Marcel, entender cuál era el acuerdo que se había llegado hace un par de jornadas y qué es lo que buscan ahora los camioneros. Lo decía y lo explicitaba muy en su estilo Mario Marcel, muy explicativo, muy claro en los números. A ver, la propuesta que se había llegado a un acuerdo, él decía, este fue un acto de acuerdo, no fue una propuesta del Ejecutivo. Se llegó a acuerdo con los gremios respecto al paro de los camioneros. Él se indica, si hay problemas en los gremios o problemas internos en la relación entre los gremios, es problema de ellos. ¿Qué es lo que dice Mario Marcel? El acuerdo que se llegó hace un par de días tiene elementos bien importantes. Por ejemplo, se extiende la vigencia del MEPCO, se fija por 3 meses el precio del petróleo en nuestro país. Después de esos 3 meses, se limita el incremento del precio del combustible. Incluso se incluyen más medidas de seguridad. Los precios se van a reajustar quincenalmente, no semanalmente como ocurre ahora. Se va a ampliar, y esto es una medida bien polémica, el beneficio tributario que gozan hoy día los camioneros, que es el reintegro del 80% del impuesto específico a los combustibles, que ya es un impuesto que los camioneros, el impuesto al diésel, es 4 veces menor que el que pagamos todos los ciudadanos, que es el impuesto específico por las bencinas, para tener en consideración los beneficios tributarios que hoy gozan los camioneros. ¿Y cuál es la propuesta que responde el gremio transportista y la cual dice Mario Marcel es completamente desproporcionada? Es que se busca una rebaja de un 30% inmediata del precio del diésel y mantenerlo así por 6 meses. Y la analogía clara que hacía Mario Marcel respecto a esta desproporción de la propuesta es que en el mejor de los casos esta propuesta puede tener un costo anual para el fisco de 2.500 millones de dólares. En el peor de los casos, 6.500 millones de dólares. Un año de PGU, dijo Mario Marcel, un año de pensión garantizada universal para millones de chilenos cuesta 5.500 millones de dólares. Es decir, en el peor de los casos, esta medida que piden los camioneros podría ser más caro que un año de pensiones para 2 millones de chilenos, para tomar en consideración y poner en la balanza el petitorio de los camioneros. Vamos a volver a la región de Valparaíso junto a Hans Christensen, quien ha seguido durante toda la jornada el pulso del paro en la región de Valparaíso. Hans, volvemos contigo. Claro que sí, Andrés, sí, sin lugar a dudas, estas declaraciones, las reacciones por parte del gobierno han sido bastante esperadas por parte de todos estos camioneros que están situados acá en la Ruta 68. Vamos a ver cuáles son las reacciones por parte de la dirigencia, por parte también de quienes han llegado aquí a manifestarse. Lo cierto es una cosa, lo escuchábamos recién desde el Congreso Nacional y lo hemos estado escuchando durante el resto de la jornada. Este problema que hubo en un primer momento y que sorprendió, ¿no?, la noche
el día lunes, porque en una primera instancia sí se había llegado a un acuerdo, se habían aceptado estos 3 meses con la subvención al precio del diésel, pero finalmente es en la madrugada del martes cuando nos enteramos que una facción de estos grupos de camioneros distintos, la Fuerza del Norte, no había quedado conforme, entonces mantienen sus movilizaciones y al día siguiente ya vemos cómo acá en Algarrobo también hace lo mismo un grupo de camioneros que se instala en el sector del enlace de Algarrobo y posteriormente ya también algo que ocurre en Maule y también ocurre acá justamente en este sector de la ruta 68, el enlace La Pólvora, que ha mantenido a muchísimos camioneros también en vilo al no poder hacer ingreso a el puerto de esta ciudad. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos podido conversar con el representante de Fede Quinta que llegó hasta este punto hace solamente algunos minutos, quien desconoce de alguna manera, dice, nunca se firmó un acuerdo con el gobierno. Escuchemos. No hay fundamento. No hay un fundamento en que el paro de camioneros continúa. Menos fundamento hay para que quienes estuvieron sentados en la mesa, tuvieron horas conversando y alcanzaron un acuerdo, después desistan de ese acuerdo. Vamos a usar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho. Si eso implica usar la ley de seguridad del Estado, el gobierno va a usar la ley de seguridad del Estado. El señor Monsalve hoy día nos manda un recado por la prensa diciendo que nos va a aplicar la ley de seguridad interior del Estado porque había firmado un acuerdo con los camioneros. Bueno, le quiero decir al señor Monsalve, con el respeto que merece, que nosotros no hemos firmado ningún acuerdo, porque yo estuve en esa mesa de negociación donde nos tuvieron todo el día prácticamente para entregarnos migajas de lo que nosotros fuimos a pedir. Hoy día nuevamente ingresamos a Hacienda otra propuesta donde le mandamos a decir al gobierno que nos estabilice el precio de los combustibles y que a la vez también nos dé la estabilización por 6 meses. ¿Se va a invocar o no la ley interior de seguridad del Estado? Bueno, eso lo iremos viendo conforme vayan avanzando las horas. Este es el panorama, Andrés, entonces, desde el enlace La Pólvora, acá en la ruta 68, camioneros que de momento se mantienen entonces acá en su movilización de manera indefinida. Hans Christensen, muchas gracias por la información. Desde la ruta 68, lo decía el enlace La Pólvora, nos trasladamos desde ese lugar hasta la ruta 5 Sur, kilómetro 40, al sur de la región metropolitana. Hablamos de la zona de Paine junto a Pamela Araya. Pame, vamos contigo. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. El panorama de esta hora, entonces, en el kilómetro 40-41, acá, donde ya sabemos, desde el lunes siguen movilizados los camioneros del norte, pero específicamente esta agrupación de propietarios y conductores de Paine, quienes desde un primer minuto, ya lo decía Hans, lo decía Kevin y lo decías tú, no están de acuerdo con el acuerdo que se ha llegado con el gobierno, no reconocen a los dirigentes como quienes sean los interlocutores. Es por eso que ellos dicen que mientras no se respondan sus demandas, entre ellas lo que tiene que ver con congelar el precio por 6 meses, ellos no van a deponer esta movilización. Ahora bien, hemos visto durante este tiempo acá que no ha habido corte de tránsito como tal, pero sí el paso bien lento de los vehículos. ¿Por qué? Porque como ustedes están viendo, algunos de los camiones que vienen desde Santiago hacia el sur vienen a 20 kilómetros por hora y eso hace entonces que se generen importantes tacos. Y esto afecta, por supuesto, a los automovilistas y también a quienes usan los buses interurbanos porque todo se retrasa. Hay contingente de carabineros como todos estos días, por supuesto, para resguardar la seguridad desde todos los puntos de vista y evitar también que haya cortes de carreteras. Y a propósito de lo que mencionaba el subsecretario ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve, la verdad es que acá no gustaron para nada esas palabras, incluso hablaron de amenazas. Vamos a escuchar lo que dijo uno de los representantes de los camioneros de Paine. Nosotros somos pequeños transportistas. Ellos se amparan de que tuvieron el lunes una reunión con los dirigentes gremiales de transporte, pero ellos son los grandes. Que venga a salir ahora con amenazas, yo pienso que está fuera de contexto eso, si estamos en un país libre, democrático, porque somos totalmente independientes. Dice que el paro no se justifica, un paro prolongado no se justifica porque al final afecta a los chilenos. Eso dice él. Eso dice él, que no afecta, o sea, que venga él a trabajar con los camiones. Fuerte crítica entonces
entonces de vuelta de parte de los camioneros al gobierno. Vamos a estar pendientes entonces lo que ocurra de aquí en adelante acá en la ruta 5, kilómetro 41. Por supuesto, la imagen en vivo de Claudio Barra. Pamela Araya, muchas gracias por la información desde la región de O'Higgins, prácticamente en el límite con la región metropolitana. Nos trasladamos un poco más al sur, vamos hasta la región del Maule, donde camioneros interrumpen parcialmente, lo ven en la imagen, el paso de algunos vehículos en plena ruta 5. Esto a la altura de Talca. Ricardo Muñoz está en el lugar. Ricardo, enlazamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, los saludamos desde acá, desde la región del Maule. Estamos precisamente acá en la comuna de Talca, en el kilómetro 250, acá en el acceso norte de la capital regional del Maule, donde hasta esta hora se encuentran cerca de 20 camiones realizando una suerte de control ilegal de la ruta, obligando en esta situación que se ha generado producto de la manifestación de un grupo de camioneros que otros transportistas del sector mayor tengan que desviarse y retornar hacia el norte del país, provocando ahí una serie de situaciones que se han generado, complicaciones ahí entre quienes no quieren retornar, entre quienes no quieren sumarse a esta manifestación coordinada por un grupo de camioneros que no están confederados y que, según estuvimos corroborando durante la jornada de ayer, pertenecen a una agrupación denominada Asotrans, que reúne a un grupo de camioneros que, como les decíamos, no participa de este organismo que lidera a nivel nacional Sergio Pérez y que ha llamado la atención acá en la región del Maule, producto que tienen demandas similares, pero que han despertado y también la molestia de quienes transitan por el lugar. Durante esta jornada también lo vamos a pasar a revisar en imágenes. Se generó un altercado precisamente con camioneros que se mantienen haciendo control ilegal de la ruta, que intentando hacer retornar a otros transportistas mayores se vieron enfrascados en una discusión, un retiro de cables, golpeo al vehículo e incluso increparon al chofer en esa situación. Lo estábamos revisando ahí y lo vamos a ver también ahí en imágenes de apoyo. La situación, como les comentaba Andrés, se desarrolla con normalidad para vehículos particulares y buses que vienen desde el sector norte del país y que van a poder seguir avanzando hacia el sur, pero no así para los camioneros, quienes muchos de ellos han tenido que retornar y han tenido que verse enfrentados también a esta situación, pese a que a nivel nacional muchos de ellos pertenecen a agrupaciones que han llegado a un acuerdo preliminar con el gobierno. No tenemos problemas, desde la vuelta nomás. Vaya, no le golpeen los pillos, sí, ponga la camioneta. Perfecto, déjame irme para allá. Déjeme irme. Sin cámara. No, apáguela. Es un hombre, por favor. Pero déjame irme, por favor. Lo veíamos ahí en imágenes, Andrés. Lo veíamos ahí en imágenes, Andrés, lo que ha pasado durante esta jornada acá en el kilómetro 250, acceso norte de la comuna de Talca hasta la región del Maule. Nos vamos a quedar acá también a la espera también de declaraciones y, por supuesto, impresiones también de los automovilistas quienes han visto complicada esta situación, sí, que ha provocado que incluso vehículos de emergencia hayan visto retrasada su labor. Nos quedamos acá y, por supuesto, lo estaremos contando ahí a través de las distintas emisiones de 24 horas. Sí, está tensa la situación en Maule, lo veíamos también en Paine, en parte también de la ruta 68. Nos vamos a trasladar ahora, Ricardo Muñoz, muchas gracias por el informe desde el Maule. Nos vamos a trasladar hasta el norte chico. Largas filas se registran en estaciones de servicio de Ovalle por temor a desabastecimiento en el marco del paro de camioneros. En Monte Patria y hay servicentros cerrados ante la falta de combustible. Darwin Cortés con los detalles desde la región de Coquimbo, con la imagen que es bien impactante. Darwin, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Efectivamente, es parte de la imagen en vivo que tiene Pedro García sobre esta situación, las externalidades que genera este paro de camioneros en nuestro país de la Fuerza del Norte, y donde hemos llegado a estas instancias acá en la comuna de Ovalle, donde esta es una de las pocas estaciones de servicio y que queda con combustible. De las 5 estaciones de servicios que hay acá en la comuna de Ovalle, 3 de ellas ya no tienen combustible, están prácticamente secas, nos dijeron por parte de la gerencia acá en esta servicentro que se encuentra a la salida
salida norte de Ovalle, por la avenida Manuel Peñafiel. Es una de las pocas que está quedando con combustible, solamente benzina 93 y diésel. Del resto ya no hay. Se espera que en las próximas horas queden ya prácticamente desabastecidos de combustible acá en la comuna de Ovalle. Conversamos con los automovilistas durante esta jornada. Aquí entregamos sus impresiones. Vine a llenar, pero hay solamente 93. Solamente está quedando 93. Claro, eso es lo que está por el momento. Así que hay desabastecimiento seguramente. Entiendo a los camioneros, pero también debían de ellos dejar pasar el combustible, porque es una materia prima para nosotros. Fui a otra Copec y no había nada. Fui allá abajo y me mandaron para acá, que era la única parte donde había. Parte de las declaraciones de los automovilistas acá de la comuna de Ovalle que están quedándose sin combustible. Esta es una de las pocas bencineras que está disponible, solo 93 y diésel. Una misma situación, pero mucho más crítica, es la que ocurre en la comuna de Monte Patria, quienes desde ayer ya están sin combustible. Además, un caso que también es bastante doloroso porque la comuna de Monte Patria, ustedes recordarán, hace 2 semanas atrás hubo un incendio forestal donde se quemaron más de 30 casas. Uno de estos camiones que venía precisamente con las casas de emergencia no lo dejaron pasar y tuvo que devolverse. Es parte de la situación que ocurre en Monte Patria también, donde están sin combustible por el momento. Tenemos cuña del alcalde, lo pasamos a revisar de inmediato. Estamos muy molestos con lo que está pasando con el paro de camioneros, que nos ha afectado muy directamente en nuestra comuna. Primero, no dejan pasar las viviendas de emergencia que van hacia el sector de Los Laureles, en el incendio, familias que están sufriendo porque lo perdieron todo y quieren empezar a olvidar. Y las viviendas de emergencia tendrían que haber llegado ayer y no pudieron pasar por el paro de camioneros. Y hoy día estamos generando un plan de contingencia porque no tenemos benzina en nuestra bomba de bencinas porque tampoco han pasado los camiones. Nosotros tenemos ambulancias, tenemos camiones recolectores de basura, tenemos servicios que prestar a la comunidad. Esta es una movilización que perjudica a las personas. Las perjudica cuando impide que las viviendas de emergencia que hemos gestionado para las familias que lo han perdido todo en la comuna de Monte Patria a raíz del incendio forestal lleguen a dar soluciones. Las perjudica cuando se pone en peligro el abastecimiento de combustible. Nosotros somos un gobierno que hace cargo de las problemáticas, que dialoga y que hace cumplir la ley. Y vamos a utilizar todos los mecanismos que nos otorga el Estado de Derecho. Si eso implica ley de seguridad interior del Estado, estamos preparados para aquello. Son parte de las externalidades de lo que genera este desabastecimiento de combustible, por lo menos en la comuna de Monte Patria y acá en la comuna de Ovalle, que está quedando una de las 2 últimas estaciones. En las próximas horas se espera que quede completamente vacío esto del combustible. Solamente está quedando benzina 93 y diésel. Como ustedes se han podido dar cuenta, están llegando las familias, están trabajando acá a toda máquina con este tipo de situaciones que está generando este paro de camioneros en este tercer día ya, donde las negociaciones no han sido las más fructíferas. Por lo tanto, es parte de la imagen en vivo que tiene Pedro García en este momento. Largas filas, a toda máquina están trabajando acá en este servicentro para poder llenar de combustible a los habitantes de la comuna de Ovalle. Darwin Cortés, te agradecemos el trabajo del equipo, parte del equipo de la red Coquimbo de TVN allá en el norte chico del país. Estamos con la imagen. Muchas gracias, Darwin. La imagen de los equipos dispuestos, los hemos estado revisando en la ruta 68, en la altura de Placilla, la ruta 5 Sur, a la altura de Paine, en la región del Maule, a la altura de Talca, en la ruta 5 Sur, también en Ovalle, lo veíamos en la imagen, también en Monte Patria, con el desabastecimiento de combustible, un problema que se va acrecentando y obviamente las palabras del ministro Marcel, la postura del gobierno respecto a este nuevo petitorio de parte de los camioneros. Uno debiese pensar que la tensión va a crecer en la medida que las posiciones se van alejando en vías de solucionar este paro. 13 horas con 33 minutos, 30,3 grados en la capital, 34 pronosticados para esta jornada. Pausa y volvemos en 24 tarde. Volvemos con las noticias a 24 tarde. En su primer día de gira por México y tras reunirse con empresarios de ese país, el presidente de la República, Gabriel Boric, reflexionó sobre el escenario económico en Chile, reiterando el llamado a invertir en nuestro país. Marian Basso con toda la información, esta vez desde el Distrito Federal. Mari, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, se supone que esta gira del presidente de la República, Gabriel Boric, a México tenía contemplada esta visita, esta cumbre de los mandatarios en el marco de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, hace solo algunas horas el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, decidió cancelar esta cumbre de los presidentes. Eso porque el presidente de Perú, Pedro Castillo, no obtuvo el permiso por parte del Congreso Nacional para viajar debido a las distintas investigaciones por eventuales delitos de corrupción en ese país. ¿Y por qué era tan importante que estuviera el presidente de Perú? Bueno, porque se le iba a pasar el mandato de la Alianza del Pacífico al presidente Pedro Castillo. Tras esta cancelación, el presidente de la República decide continuar con su agenda de visita de Estado, visita oficial a México, específicamente en Ciudad de México. Y como tú decías, Andrés, durante esta mañana sostuvo una reunión con el empresariado mexicano, donde también participaron empresarios de Chile para llamar a la inversión, que es algo que ha hecho en las últimas giras internacionales. Lo hizo en Nueva York junto al ministro de Hacienda, también en la reciente APEC en Tailandia junto a la canciller Antonia Urrejola, y esta vez junto al ministro de Economía Nicolás Grau. Llamó justamente a la integración de la región, realzar la importancia y también a invertir, señalando un mensaje que ya lo ha reiterado en distintas ocasiones, que es que hay que invertir en nuestro país porque hay reglas claras, estabilidad. La única forma entonces de crecer no es volver al punto cero previo a la crisis económica, a la pandemia también, sino crear otros modelos de desarrollo y también copiar las buenas ideas. En ese punto señalaba que se busca rescatar las ideas que tiene México respecto del turismo, por ejemplo, para poder importarlas a nuestro país. También señalaba el presidente de la República que en Chile hay confianzas que están resquebrajadas y por tanto hay que recuperarlas, y ese fue el mensaje al empresariado también que se dio en la jornada de hoy. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente de la República sobre ese tema. Son los países cohesionados socialmente los que logran crecer de manera sostenible en el largo plazo. Y para eso se requieren reglas claras, confianza, construir confianza. Que suena obvio, suena fácil, pero las confianzas en mi país están resquebrajadas. Estamos tratando de volver a articularlas, y en el mundo también. Sí, también señalaba ahí el presidente Gabriel Boric que la inversión extranjera es clave para mejorar la calidad de vida de las personas en Chile. Por ejemplo, tener empleos más decentes, poder apoyar la innovación y la capacitación. Lo señalaba. Y también decía el presidente Gabriel Boric que Chile es un país pujante, que está abierto a la inversión extranjera, específicamente a los mercados de México, y que el intercambio no puede ser solamente comercial, sino que también hay que apuntar al intercambio cultural, a las artes, entre otras, señalaba el presidente de la República. Los países cohesionados, también señalaba el presidente Gabriel Boric, logran crecer, y para eso se necesitan estas reglas claras y esta confianza que entrega entonces el presidente de la República. Y terminaba su discurso señalando que acá tienen un presidente amigo para los mexicanos y mexicanas para poder invertir en nuestro país. Escuchemos también esas declaraciones del mandatario. En Chile estamos implementando una contundente agenda proinversión para fomentar tanto la inversión nacional como extranjera, en particular en sectores que puedan marcar una diferencia en nuestro desarrollo y que ofrecen grandes atractivos para los inversionistas. Nuestro objetivo es que los programas e incentivos del Estado sean un aporte real y que marquen la diferencia a la hora de invertir. Claro, y entonces el llamado del mandatario a los empresarios y empresarias mexicanas presentes en este desayuno, donde participó también el ministro de Economía, Nicolás Grau, y parlamentarios de distintos sectores políticos que acompañan en esta visita de Estado al presidente de la República, Gabriel Boric. Tras esto se va a dirigir hasta el parque de Chapultepec para realizar una ofrenda floral junto a la coordinadora sociocultural de la presidencia, Irina Caramanos, en una actividad privada, y posteriormente a ello ya vendría la visita oficial de Estado y el encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional, la casa de gobierno de este país mexicano. Y se espera también que se haga una declaración conjunta, como ya lo ha hecho en otras visitas, por ejemplo, con el presidente de Colombia en su momento, Gustavo Petro. Por eso serían las actividades del día de hoy, en este primer día de actividades en la visita oficial del presidente Gabriel Boric. Mañana también tiene actividades junto a los parlamentarios y parlamentarias que también lo acompañan, y nosotros, Andrés, como ya es de costumbre, vamos a estar enviándoles, notificándolos, informándoles de todas las actividades del presidente acá, con las imágenes también de la camarógrafa Claudia Rojas. Por lo menos esta vez, Mari, con un uso horario más normal que la visita a Tailandia. Un abrazo a la distancia. Chao, chao.
13 horas con 45 minutos, nos vamos a la pausa. 31 grados en la capital. Al regreso, toda la información del mundo junto a Andrea Aguilar. Descubre la nueva fragancia Very Good Girl Glam de Carolina Herrera. Poderosa declaración de femineidad y sofisticación atrae todas las miradas. 13 horas con 52 minutos, volvemos a 24 tarde con información policial. El dueño de un minimarket enfrentó a golpes a 2 delincuentes armados luego que estos asaltaran su local. El hecho se viralizó en redes sociales a través de un video. Nicolás Ursúa nos cuenta más desde la región de O'Higgins. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Claro, como tú indicas, es un hecho que se viralizó durante estos últimos días. Este robo que afectó un minimarket en el sector Lo de Lobo, en la comuna de Rengo, acá en la región de O'Higgins, donde las imágenes dan cuenta de que en primera instancia llegan 2 sujetos a este local. Entran con una tenida que incluso el dueño de este local describe como gente que podía venir a hacer el aseo de personal de la basura. Entran a este recinto y es allí donde dentro del local intimidan a los 2 dependientes que se encontraban a esa hora en el minimarket y empiezan a sustraer diversos elementos, entre ellos cigarrillos, bebidas alcohólicas. Fue parte de lo que ellos quisieron sustraer. Es ahí cuando uno de estos dependientes del local ve que uno de ellos sale dentro del recinto y es ahí donde decide en este caso enfrentarlo a golpes, derechamente con puños y derechamente en este caso poder repeler la acción de la sustracción de las diversas especies que en ese momento intentaban sacar en mochilas los asaltantes. En esa instancia aparece el segundo sujeto que se encontraba al interior de este local y se enfrenta también con el dependiente a golpes y aparece una tercera persona en un vehículo, una mujer que finalmente toma la mochila con parte de, en este caso, las especies y se dan a la fuga. Conversamos en primera instancia con el dependiente, quien ataca a estos sujetos, quien hace esta acción que para muchos ha sido catalogada como valiente, para otros temerosa, y también con carabineros que dieron cuenta de este hecho. Con mi compañero de trabajo y bueno, estaba en el local y 2 tipos entraron muy violentos, encapuchados, con chalecos reflectantes, típico de estas personas que retiran la basura y muy violento, muy violento. Bueno, muy asustado, pero tomé una decisión que la verdad, dentro de todo, fue equivocada, la verdad, pero resultó en donde pude, bueno, estar con ellos, o sea, pelear con ellos y salir ganando, la verdad, pero nada, bien, no la cuento 2 veces, la verdad. 2 hombres adultos ingresaron a un minimarket ubicado en el lugar, donde premunidos al parecer con armas de fuego, intimidaron a los locatarios sustrayendo especies. Siendo esperado por una tercera participante que se encontraba al interior del móvil para posteriormente huir del lugar. Bueno, esta situación ocurre en un sector rural de la comuna de Rengo, bien digo, como es el sector Lo de Lobo, y es allí donde de alguna forma la gente del sector se ha preocupado por la proliferación de este tipo de delitos en esos lugares. Pudimos también hablar con expertos en seguridad, quienes detallaron si es correcto el actuar en este tipo de circunstancias de atacar a los antisociales respecto a los diversos robos que puedan ocurrir a las personas en este tipo de instancias. Una reacción de esta naturaleza, si bien es cierto, es muy valiente desde el punto de vista humano, al mismo tiempo es extremadamente peligrosa, por cuanto la reacción que puede tener el delincuente y que está premonido de armas de fuego puede finalmente terminar con la vida de la persona que se está intentando oponer. El delincuente puede tener armas de fuego u otro tipo de elemento que puede ser usado para contrarrestar esta ayuda, por lo cual se recomienda que las personas se mantengan un poco al margen de este tipo de situaciones, tengan los teléfonos de los cuadrantes de carabineros. Bueno, esas son parte de los análisis que hacen los expertos en seguridad. La Fiscalía y Carabineros trabaja en dar con el paradero de estos 2 hombres y también de la mujer que los acompañaba, que los esperaba en el exterior de este minimarket Lo de Lobo en la comuna de Rengo. Una situación que ha llamado bastante la atención, puesto que el dependiente repelió este ataque de este robo ocurrido durante el fin de semana pasado acá en la región de O'Higgins. Nicolás Ursúa desde la región de O'Higgins, muy buenas tardes.
internacional. Revisamos la información del mundo más relevante en esta jornada de miércoles junto a Andrea Aguilar. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Partimos con malas noticias específicamente para Estados Unidos porque al menos 7 personas murieron, incluido el atacante, en un nuevo tiroteo, Andrés, que se dio al interior de un supermercado de Virginia, en Estados Unidos. La policía llegó a la tienda menos de una hora antes de haber cerrado, alrededor de las 10:12 de la noche, hora local. Un empleado abrió fuego dentro del local de la cadena Walmart y luego se disparó. Esta mañana la ciudad confirmó a través de su cuenta de Twitter que 6 personas y también el atacante habían perdido la vida en medio de este tiroteo, que hay que decirlo, hay más de 600 tiroteos en lo que va del año en Estados Unidos. Estamos hablando de tiroteos masivos, es decir, más de 3 personas. Otras 5 están siendo trasladadas o tratadas mejor por heridas en hospitales locales, pero su condición es desconocida. La policía registró la casa del atacante, pero la policía todavía no esclarece realmente cuál fue el motivo claro para el ataque y la investigación se está llevando a cabo con ayuda del FBI. Este es el último de los tiroteos masivos de Estados Unidos, donde se han registrado, como les comentaba, más de 600 tiroteos durante este año. Vamos a revisar parte de las declaraciones de autoridades locales. Sé que nos duele a todos estar juntos hoy en este día de tragedia y tristeza inimaginable. Esta ciudad es un lugar maravilloso. Nos reunimos cuando los tiempos son buenos, nos juntamos cuando los tiempos son difíciles. Sé que estamos pasando por días muy complejos y también lo serán los días venideros, pero lo superaremos juntos. Un tiroteo que se produce además después de lo que sucedió el fin de semana, también en una discoteca de la comunidad LGBT. Recordemos que también el gobierno Joe Biden había hecho un llamado a hacer mucho más duras las leyes que actualmente imperan en Estados Unidos y dijo que al menos desde su gobierno se estaba impulsando la legislación más dura para poder controlar el porte de armas de los últimos 30 años. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con violencia. Nos vamos hasta ahora para Jerusalén, porque una persona murió y otras 14 resultaron heridas en 2 explosiones distintas en esta ciudad. Según los informes, la primera explosión fue causada por un dispositivo en una estación de buses. Esto a las afueras de la ciudad hirió a 11 personas, una de las cuales falleció en el hospital. Y la segunda detonación se produjo cerca de una parada de buses en otra parte de Jerusalén, una explosión que dejó además 3 personas con heridas leves. La autopista principal que conecta estas 2 ciudades, Jerusalén y Tel Aviv, se cerró parcialmente mientras la policía buscaba otros explosivos dentro de Israel, y la policía israelí también dijo que las explosiones eran presuntos ataques palestinos. Eso todavía no ha podido ser confirmado. Sin embargo, el uso de explosivos en Jerusalén sería estos los ataques más importantes de ese tipo en los últimos años. Y revisemos ahora qué sucede en Asia. Nos vamos para China porque las protestas estallaron en la fábrica más importante de iPhone, ubicada, Andrés, justamente en el gigante asiático. Están ellos cansados realmente de las medidas tan estrictas en temas de COVID, y los videos en redes sociales, los estamos viendo en imágenes, muestran a cientos de trabajadores marchando, algunos enfrentándose a la policía antidisturbios, a las personas también encargadas de hacer cumplir las restricciones impuestas por la pandemia y también por esta política tan dura del gobierno de Xi Jinping, la política de COVID-0. La compañía había ofrecido ya a los empleados poder vivir y trabajar dentro de la fábrica ante las cuarentenas por el aumento de casos, pero esto obviamente los trabajadores acusan que no han sido pagados los bonos prometidos. Además, hay una falta de comida por parte de la empresa, y desde fines de octubre muchos trabajadores de la fábrica han huido a medida que aumenta el descontento por el trato de los empleados, que estamos viendo justamente en imágenes cómo se manejan también los contagios por coronavirus. Y vamos ahora a noticias más positivas. Seguimos en Asia, nos vamos ahora hacia Indonesia, porque los rescatistas lograron sacar a un pequeño después de este terremoto terrible que hubo en los días pasados. 5 años tenía este niño, estaba justamente bajo los escombros 2 días después de que este fuerte sismo azotara la isla de Java. Y en el video el rescate publicado por el departamento de bomberos local muestra a este pequeñito que se llama Aska, consciente, tranquilo, después de haber sobrevivido 2 días debajo de los escombros, y el niño finalmente logró reunirse con su familia. Aska fue uno de los sobrevivientes del sismo mortal que remeció la región occidental de Java el lunes por la tarde. Además, es el último balance entregado por las autoridades. Ya hay más de 270 personas que han perdido la vida, mientras que centenares permanecen todavía desaparecidas. El gobierno está trabajando también para traer maquinaria para poder despejar los deslizamientos de tierra, los derrumbes, para poder ayudar también en el trabajo de los 6.000 rescatistas que están desplegados en todo este país asiático.
Y desde Asia nos venimos hacia América Latina, específicamente para Brasil, porque el partido del presidente Jair Bolsonaro no se quedó, Andrés, con los brazos cruzados y efectivamente presentaron una demanda en la que piden invalidar algunos de los votos de las pasadas elecciones presidenciales y el Partido Liberal, que fue el partido que lo llevó finalmente a estas elecciones, acusa que hay 352.000 urnas electrónicas que habían presentado problemas durante la segunda vuelta presidencial, lo que equivale a más del 60% de las urnas totales. Esto obviamente está muy sobre la mesa, está toda la polémica servida. Sin embargo, recordemos que a las elecciones de Brasil asistieron decenas de observadores electorales. El mismo ejército brasileño, que además había sido mandado por Bolsonaro a que verificara cómo funcionaban las urnas, había entregado en semanas pasadas su informe diciendo que todo había estado bien en el marco de la jornada electoral, tanto la jornada electoral que se dio el 2 de octubre como la del 30 de octubre. Sin embargo, lo que dice el partido Bolsonaro es que realmente habría ganado elecciones con el 51,05% de los votos, a lo que es completamente falso, al menos según las autoridades electorales que ya certificaron que finalmente es Luis Ignacio Lula da Silva el presidente electo de este país, y también el presidente del Tribunal Superior Electoral dio 24 horas para que el partido de Bolsonaro incluya además los datos de la primera vuelta. Recordar además que es del Partido de los Trabajadores que encabeza la coalición de Lula, pues ellos rechazan este intento, dicen ellos, de impugnar el resultado electoral. Hay varios datos que llaman la atención, que sea 3 semanas después de las elecciones, han pasado más de 20 días, y que aquí no hay ninguna investigación ni información oficial que dé cuenta de alguna irregularidad. Aquí hay una denuncia de un partido político, no hay más que eso. Se parece un poco a lo que hemos visto en Norteamérica en otras oportunidades. Claro. Hasta el día de hoy dicen que la elección fue irregular, hasta el día de hoy no hay una sola prueba. Pero con un efecto además de retraso absoluto. Sí. Estamos hablando de casi un mes después de las elecciones. Recordemos que en Estados Unidos al otro día Donald Trump dijo: yo no reconozco esto, en la madrugada de esas mismas elecciones me robaron las elecciones. Bueno, el partido de Bolsonaro se ha tomado 3 semanas para decir lo mismo sin ningún tipo de argumento, también haciendo todo tipo uso también de algún tipo de información falsa, y la presidenta del Partido de los Trabajadores calificó la demanda como una artimaña que insulta a la democracia, al menos eso es lo que se dice desde el partido de Lula da Silva. Y seguimos hablando de temas relacionados con América Latina, pero nos vamos hasta ahora a Madrid, porque centenares de personas están despidiendo al cantante cubano Pablo Milanés. Les habíamos contado que había fallecido este martes, y el velorio se llevó a cabo en Casa América, en la ciudad de Madrid, en donde el icónico músico falleció a los 79 años a causa del cáncer que estaba afectando su sistema inmunológico, que le había comprometido también uno de los riñones. Y a la capilla ardiente han asistido, Andrés, centenares de fanáticos, pero también muchos amigos de la cultura cubana, figuras, artistas latinoamericanos. Incluso vimos en algunas de las imágenes también a Fito Páez. Sí, llama la atención aquí, Andrea, paradójico, una de las máximas figuras de la trova cubana, en su despedida, uno de los artistas más importantes que ha dado la isla, su despedida sea a miles de kilómetros del lugar que lo iban a hacer, el lugar donde se forjó su historia musical. Claro, recordemos que además él vivía en España por la razón que tenía que ver con su salud. Hace 5 años vivía en la ciudad de Madrid porque tenía que someterse a unos tratamientos que no había en la isla, y finalmente él termina falleciendo después de 2 semanas hospitalizado por ese tipo de problemas. Sin embargo, el hecho de que esté lejos de su país no ha sido impedimento para que vayan muchos cubanos, que además son una población migrante importante también en España, y también, como te contaba, artistas latinoamericanos como Fito Páez, quien entregó algunas palabras a la prensa. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Lo más importante es que ha dejado un legado impresionante de calidad y de belleza, en el cual todos deberíamos ir a respirar un poco en estos tiempos tan ansiados. Pero recordemos además, Andrés, que aunque murió fuera de Cuba, su último concierto fue en La Habana. Sí. En junio de este año había sido esa última presentación, obviamente, y seguirá entonces por un par de días más para que la gente que quiera, los fanáticos, lo puedan despedir en la ciudad de Madrid. Y seguimos hablando de temas que tienen que ver con el entretenimiento, pero nos vamos hasta ahora a Las Vegas, porque la cantante Adele sorprendió a todos con la forma en la que se fue del show. Andrés, ve esas imágenes porque realmente esto fue mágico. La artista inició su residencia en la ciudad estadounidense después de una pausa provocada por la pandemia del coronavirus. Sus shows en Las Vegas se habían prolongado hasta marzo del próximo año, y realmente lo impactante es la imagen que estamos viendo, porque la cantante de 34 años, después de haber interpretado sus éxitos más conocidos para poder terminar con un acto de magia prácticamente. Caen los papelitos, ya no está Adele. Y ya no está. Adele desaparece después de esta lluvia,
Y además, en los últimos segundos de la canción Love is a Game, Adele lanza un beso al público, empieza a llover este confeti que estamos viendo rosado sobre ella y la cantante prácticamente aprovecha el momento para desaparecer del escenario. O sea, no es fácil hacer ese truco con miles de cámaras de teléfono, porque alguna puede pillar el momento, pero... Claro, pero acá al menos se no logró. Se ha descubierto un truco hasta ahora. Sí, y en Las Vegas todo es posible. Los registros del momento ya son virales en redes sociales, los usuarios han aplaudido, incluso toda la producción de la cantante que nos deja momentos tan mágicos como ese donde Adele desaparece detrás del confeti. Y finalizamos, Andrés, nuestro comentario internacional en Francia, porque el viejito pascuero francés ya abrió su oficina de correos para poder recibir las cartas de todos los niños del mundo. Con la ayuda de 55 elfos se espera que lleguen más de 1 millón de cartas a la ciudad francesa ubicada en la región de Gironda, y la colaboración entre el servicio de correo y el equipo de Santa Claus comenzó también en 1962, ya hace 60 años. En su primera edición llegaron unas 5.000 cartas hasta la oficina, pero el año pasado fueron más de 1 millón. Desde Estados Unidos, Ucrania, China, Japón, todos los países han llegado hasta la oficina donde los elfos ayudan entonces a responder los mensajes, sobre todo a esos niños que se han portado bien durante Qué lindo que sea una carta física, escrita, papel y lápiz, no un mail, no un correo. Todo análogo. Maravilloso. Ya, Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Ahora. Seguimos con la información del momento. El gobierno confirmó hace pocos minutos que invocará la ley de seguridad del Estado por el paro de los camioneros. Escuchemos a la ministra del Interior, Carolina Toa. Insistir en que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos, como consta públicamente, por evitar este conflicto. El día lunes hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas. Pese a ello, después del lunes, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas. Eso ha afectado la circulación, está afectando el abastecimiento en distintos puntos del país. No es aceptable, no lo vamos a tolerar. Por eso el gobierno ha decidido que va a invocar la ley de seguridad del Estado como corresponde en casos como este, y es un hecho ya, esta decisión ha sido tomada. Escuchábamos a la vicepresidenta de la República, esto a razón de la visita en México del presidente Boric, y también se detalló que en momentos más el mismo subsecretario del Interior, hoy ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, va a entregar mayores detalles en el Congreso respecto a las características de esta ley de seguridad del Estado, cuáles son los tenores de esta decisión del gobierno de invocar esta ley, esto a razón de las imágenes que hemos visto y que hemos revisado en diferentes puntos del país, en el sector de Ovalle, en Montepatria, en la Ruta 68, en la 5 Sur a la altura de Paine, en la Ruta 5 Sur a la altura de Talca, justificación de acuerdo al gobierno para invocar la ley de seguridad del Estado. Ahora. Continuamos con información del momento, información policial. Vamos hasta la comuna de Huechuraba, donde una banda de delincuentes protagonizó un asalto contra un funcionario de la Policía de Investigaciones. Todos los detalles a esta hora junto a Fabián Collao. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, y que derivó en una balacera entre delincuentes y este funcionario de la Policía de Investigaciones, el cual estaba siendo seguido por la banda antisociales debido a que el asistente policial de la PDI en su rato libre, no estaba trabajando, había retirado dinero desde un banco de la comuna de Conchalí. Posteriormente había ingresado hasta su condominio Santa Rosa de Huechuraba, acá a la intersección de Caciques Chilenos con calle Melín, y ahí fue abordado por al menos 4 delincuentes, los cuales estaban movilizados en al menos 2 vehículos. Inmediatamente le bloquean el paso, un estilo de encerrona, es así como lo intimidan con armas de fuego, con el fin de poder robar este monto de dinero que traía junto a su madre, que lo estaba acompañando porque este asistente policial estaba en su rato libre, no estaba trabajando, como les estábamos comentando. A raíz de aquello es que el PDI saca su arma de fuego y percuta disparos, lo que habría sido respondido por esta banda de delincuentes. Al menos 10 balazos se generaron al interior de este condominio que está ubicado en el sector de Pedro Fontoa, en la comuna de Huechuraba. Hasta el minuto, al menos las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud, pero no se descarta que los delincuentes
hayan terminado heridos. Por lo mismo, pese a que arrancaron, de todas maneras se están evaluando los recintos asistenciales del sector, mientras que las diligencias están siendo ampliadas por la PDI y también Carabineros acá en Huechuraba. Vamos a revisar otra información. Nos trasladamos a la comuna de Puente Alto. Ayer, pasadas las 10 de la noche, una mujer estaba llegando hasta su condominio Los Ciruelos, que está ubicado en la calle Pedro Núñez Fernández, cuando fue atacada, como ustedes lo están viendo en las imágenes de las cámaras de seguridad. Ella estaba esperando que sus familiares le abrieran el portón, se había contactado vía WhatsApp, pero ahí los delincuentes primero la chocan en la parte posterior. Luego de eso, ella no tenía el freno puesto, por lo mismo que lo que sucede, el vehículo avanza, termina chocando otro de los automóviles y ahí los delincuentes la sacan de prácticamente el vehículo en movimiento. A raíz de aquello es que sufrió algunas lesiones producto de esta encerrona, de este portonazo que ocurrió ahí en la comuna de Puente Alto, pero afortunadamente no son lesiones de gravedad. Carabineros está realizando toda la investigación de rigor con el fin de poder establecer estos hechos y también ubicar el vehículo que terminó muy dañado. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la protagonista de esta historia. Cuando vi que alguien se bajó, ya me di cuenta de que me iban a robar el auto. Lo único que quería era abrir el auto y salir. Estaba con los seguros arriba, así que abrí, y en eso que abrí empecé a sentir que estaban golpeando. Lo golpeaban por los lados, no sé si el vidrio, no sé, pero golpeaban. Era más de una persona. Y cuando logré abrir la puerta, llega esta persona que era un chico, no sé, 19 años, no creo que haya tenido más, y me empieza a gritar como entrégame todo, porque el auto, como no estaba detenido, avanzó, chocó un auto, él se logró subir y yo atiné como primero a ir para atrás y después cuando me di cuenta que estaban atrás, corrí hacia adentro del pasaje y... Desesperación por parte de la víctima, donde no es el primer portonazo que hemos comentado durante esta semana que ha afectado a mujeres acá en la región metropolitana. Se encuentra en buenas condiciones de salud afortunadamente, mientras su vehículo no ha sido hallado. Vamos a revisar otra información, nos trasladamos hacia los límites de la comuna de Independencia con Recoleta, algo que llamó la atención, una persecución en la ribera del río Mapocho. Todo esto ocurrió cerca de las 9 de la mañana aproximadamente, cuando Carabineros de la Sexta Comisaría de Recoleta estaba realizando fiscalizaciones en Tirso Molina con la calle Artesanos. Es en ese lugar que inmediatamente un sujeto arranca y se lanza hacia el río Mapocho. Ustedes están viendo las imágenes porque estaba siendo buscado por al menos 2 carabineros que también se acercaron hacia ese lugar. El sujeto de todas maneras fue detenido, fue capturado ahí en el sector de la autopista central, en la ribera sur del río Mapocho. ¿Y por qué? Se verificó su identidad, porque había arrancado, tenía una orden de detención vigente. Estaba órdenes vigentes con la justicia por robo con intimidación producido el 11 de agosto de este año. Entonces tenía cuentas pendientes y por lo mismo escapó del lugar. De todas maneras fue detenido. Posteriormente Bomberos ayudó con el fin de poder facilitar la escalera de rigor para sacarlo desde el interior del río Mapocho y ya está detenido. Revisemos declaraciones. Procede a realizar un control de identidad a un individuo, el cual mantenía una orden vigente. Ante esta situación comenzó a darse a la fuga, se lanzó a la ribera del río Mapocho y ante la presencia policial y la inminente detención de la cual iba a ser puesto, se lanzó al río. El detenido mantiene una orden de detención vigente del Sexto Tribunal de Garantía de Santiago por el delito de robo con intimidación. Persecución entonces que llamó la atención, captó todas las miradas ahí en el río Mapocho, donde afortunadamente no hubo mayores consecuencias en contra de otras personas, ni tampoco en contra del mismo sujeto, delincuente, el cual estaba siendo buscado por robo con intimidación. Cerramos nuestro despacho en 24 tarde con las imágenes de los peritajes que están comenzando acá en la comuna de Huechuraba, Caciques Chilenos con calle Emelín. Recordemos que este asistente policial de la Policía de Investigaciones había ido junto a su madre a retirar dinero a un banco de la comuna de Conchalí. Es en ese lugar a donde luego de sacar este monto estaban ingresando hasta el condominio Santa Rosa de Huechuraba delincuentes que le trataron de realizar una especie de
encerrona. Ahí se bajan los antisociales, se genera fuego cruzado, más de 10 disparos porque querían quitarle este monto de dinero que no ha sido especificado. Los antisociales se arrancaron, estarían heridos o podrían llegar en cualquier minuto a diversos centros asistenciales. De todas maneras, el funcionario policial, tampoco su mamá, terminaron lesionados, mientras que las diligencias están siendo realizadas acá en el sector de Santa Rosa de Huechuraba, donde el tránsito, obviamente, al interior del condominio está absolutamente suspendido, Andrés. Fabián Collado, desde la comuna de Huechuraba. Reconectamos en caso de cualquier necesidad. Muy buenas tardes. 14 horas ya, casi con 17 minutos. Nos vamos a una nueva pausa en 24 tarde. Hoy tu pyme tiene un valor diferente. Con BCI puedes tener las herramientas para impulsar tu negocio. Más de 32.000 pares de zapatillas falsificadas fueron incautadas por la Policía de Investigaciones tras una investigación de más de 7 meses, en la cual se allanaron 3 locales comerciales ubicados en el tradicional barrio Meix. Sofía Carrizo con todos los detalles. Sofía, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, se dio cuenta de esto en el cuartel Independencia, de esta millonaria incautación por parte de la Policía de Investigaciones en procedimientos en 2 comunas de la capital, Santiago y Pudahuel. En total, ponga atención la gente en su casa, más de 3.900 cajas de zapatillas falsificadas alusivas a marcas deportivas, por ejemplo Nike y Jordan Air, es decir, más de 32.000 pares de estas completamente falsas. Eso, bueno, fue el resultado de esta investigación que venía desde el mes de abril por parte de la Brigada Criminal Investigadora de la PDI, donde se allanó 13 locales comerciales, ojo, establecidos en el sector del barrio Mex, por ejemplo en calles Grajales, Cienfuegos y San Alfonso, y dos bodegas de Pudahuel. ¿Por qué yo le decía que esta incautación es millonaria? Porque todo fue evaluado en más de 3.740 millones de pesos. Y de acuerdo también a la indagatoria, estas zapatillas eran vendidas o comercializadas de forma presencial. Desde la institución nos comentaban que para dar cuenta de este tipo de hechos existen, por ejemplo, 2 tipos de denuncias. Obviamente una que hace la Policía de Investigaciones y la otra, por ejemplo, los representantes legales de las empresas aquí en Chile. Tenemos detalles en torno a este operativo por parte de esta institución y como también de autoridades. Los invito a escuchar las siguientes palabras. Finalizamos parte de una investigación que está radicada en el Ministerio Público con la finalidad de desbaratar todas estas agrupaciones o todas las personas que están importando hacia nuestro país distintos tipos de elementos con características de otras marcas y que pasan a ser de calidad falsa. La Policía de Investigaciones de Chile logró la detención de 4 personas, 3 ciudadanos extranjeros y un ciudadano chileno. Lo particular de esto es que se incautaron más de 32.000 pares de zapatillas. Bueno, ahí lo escuchamos por parte de la Policía de Investigaciones. Hubo detenidos, sí, 4 en total, 13 de nacionalidad china, un chileno, todo esto por el delito de la ley de propiedad industrial. Lo que sí hay que destacar que estos fueron apercibidos, es decir, quedaron en libertad por el tipo de tipificación de este delito. De acuerdo también a esta indagatoria, señalaban que estos, por ejemplo, eran vendidos, distribuidos al comercio ambulante, a las ferias, entre otros, y eran vendidos aproximadamente por sobre los 25.000 pesos. Obviamente también tenemos las palabras por parte de las autoridades en torno a esto, porque también señalaron que están realizando procedimientos o todo esto para combatir el comercio ilegal. Tenemos palabras de ellas, los invito a escucharlas también. Como gobierno lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la recuperación de espacios públicos es una prioridad. Creemos que es muy importante poder tener un trabajo interinstitucional que reconozca que la recuperación de espacios públicos no solo trae mayores condiciones de seguridad para la ciudadanía, sino que también pone en el centro que los lugares comunes deben ser comunes. Esto nos parece un avance fundamental para justamente asegurar que el comercio en nuestro país pueda ser de aquellos productos que cuentan con toda la normativa y que podamos evitar y sacar de circulación estos productos falsificados que mucho daño hacen a nuestra economía y también a la confianza de la ciudadanía.
Bueno, Andrés, la gente en su casa se puede preguntar qué pasa con estas zapatillas, con todas estas miles y miles de cajas. Bueno, estas fueron dispuestas a disposición del Ministerio Público, obviamente, para seguir con esta indagatoria. Y ojo que esto se da a solo horas de conocerse esta denuncia que se vendía probablemente, eventualmente, ropa falsificada en una de las multitiendas del retail y también a casi un mes de las fiestas de fin de año, específicamente Navidad. Sí, se va acercando Navidad y obviamente que este tipo de delitos proliferan. Sofía Carrizo, muchas gracias. Buenas tardes. Las puertas de la cárcel de Colina 1 se abren en un caluroso jueves de octubre. 15 años cumple aquí el único acusado y condenado por el homicidio frustrado de la subinspectora de la Policía de Investigaciones, Danitza Araya González. Su nombre es Cristian Cayupán Queupil y hoy accede por primera vez a dar una entrevista. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Hola. Paz Montenegro, TVN. Dice que es culpable de un atropello, pero inocente de las graves lesiones que mantienen a la detective de 24 años en una silla de ruedas. Yo creo que Fiscalía se ensañó conmigo. La PDI mintió para favorecer a uno de sus compañeros, para encubrirse y para que la institución no pierda prestigio, porque ellos actuaron mal. La detective Danitza Araya también acusa irregularidades en la primera investigación y denuncia abandono por parte de la familia institucional en el doloroso camino de la rehabilitación. Es decepcionante porque di todo por la institución, por el país y me mintieron y siguieron mintiendo por años. Actualmente ambos son querellantes en una causa en la que buscan verdad, justicia y respuestas de lo que realmente sucede en esos minutos que truncan sus vidas. ¿De qué te arrepientes, Cristian? Me arrepiento de haber salido. Me tuve que quedar en la casa. Nunca pensé que iba a pasar eso, nunca me imaginé por la cabeza que al otro día iba a estar preso así, y sin un riñón, operado, esposado a la camilla. Para mí fue todo muy choqueante y para mi familia igual. Fue duro, porque, bueno, cuando uno elige estudiar esto, elige esta profesión, uno sabe que siempre hay riesgo. Cuando uno hace el juramento a la bandera, uno dice hasta rendir la vida si fuese necesario. Y casi fue necesario. Su denuncia es parte de los más de 100 casos que llegan a la Comisión Especial de la Cámara Baja, que investiga eventuales irregularidades, negligencias y tráfico de influencia en la Policía Civil. O aquí son errores básicos o simplemente hay intención de ocultar y de encubrir. Evidencia que desaparece, sumarios que no se realizan de la manera correcta o inmediata. Luego, una persecución a al que denuncia. Nos encantaría decir que es un caso aislado, pero no lo son. Conoceremos las respuestas de la PDI a las acusaciones de sus propios funcionarios. Puede haber desprolijidad, puede haber negligencia, como usted dice. Insisto, nadie de la institución, a priori y dolosamente, quiere perder a uno de los nuestros de nuestras filas. Informe especial, hoy, después de 24 horas central, en TV. Nos acompaña aquí el estudio la periodista Paz Montenegro, que encabezó el equipo de Informe Especial que realizó esta investigación. Paz, bienvenida a 24 tarde, ¿cómo te va? Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación. Claro, una investigación que mezcla tres aristas importantes y que se van entrelazando a medida que vamos conociendo esta historia. Es un caso no tan conocido quizás como otros, Paz. ¿Por qué es importante poner el foco en el caso de Danitza Araya? Es importante porque se mezclan tres aristas, una judicial, que tiene que ver con esta nueva causa que está levantando justamente a quien está acusado por generarle esos daños, el único que está condenado cumpliendo pena en la cárcel, que es un civil. Pero se mezcla también con la arista institucional, con aquellas responsabilidades institucionales que ellos denuncian y acusan que hay de por medio, y con una historia humana muy potente. Danitza Araya era una joven de apenas 21 años cuando fue herida en un operativo en medio del estallido social. El 21 de octubre de 2019 recibe un disparo
pero que pasa desapercibido en esa primera instancia y el juicio se lleva adelante solamente por el atropello, por el choque que encabeza Cristian Cayupán. Y en todo este tiempo ellos han buscado respuestas de qué es lo que pasó realmente ese día. Y es por eso que hoy día tenemos información exclusiva al respecto. Y esas respuestas o ese comportamiento, ese actuar de la institución, porque lo conversamos en la previa de los comerciales, uno recuerda inmediatamente el caso de la policía Vivanco, hace algún tiempo, que fue bastante más renombrado, por lo menos en la prensa. ¿Cómo ha sido la respuesta al actuar de la institución? Lo veíamos por lo menos algo en las declaraciones de Danitza. Claro, ahí ella, Danitza, acusa o denuncia un abandono no solamente en materia de la búsqueda de la verdad, de quién le disparó a Danitza Araya, sino que también en lo que ha sido su proceso de rehabilitación, una rehabilitación que ella necesita para salir adelante. Ella está actualmente en una silla de ruedas y parte de eso es lo que vamos a conocer hoy día, les vamos a ir contando esa historia, pero todo esto se enmarca en una comisión investigadora, como vimos, que estudia y escucha en estos momentos más de 100 casos de funcionarios y exfuncionarios y sus familias que están acusando distintas irregularidades o situaciones complejas con respecto a la institución. No es un caso aislado, pero quizás no con las consecuencias de este. Son casos que tienen distintas situaciones, pero que están justamente, que se meten en esta comisión investigadora que está llevando adelante este proceso. Pero el de Valeria Vivanco se parece mucho, además se conocen. Valeria Vivanco fue la primera policía de la Brigada de Homicidios que llega a buscar las pruebas del caso de Danitza Araya. Y se repite, obviamente, en el caso de la policía de Vivanco, en su caso ella lamentablemente falleció, es la familia la que ha buscado las respuestas y no las ha encontrado. Aquí ocurre que ella misma, incluso un apoyo, incluso no se imagina desde lo económico, una persona que queda en silla de ruedas por justamente estar haciendo su pega. Claro, en un acto de servicio, como dice. Y ahí, si bien se establece legalmente que ella debiese tener todos los medios y todas las coberturas en términos médicos, la pelea ha sido larga, hubo una pandemia por medio, pero aún así ha sido muy difícil llegar al punto en que está hoy. Y bueno, lo exclusivo y lo que veremos esta noche después de 24 horas central son estas pericias exclusivas que tienen que ver con identificar justamente el origen del disparo que hiere a la detective Danitza. Informe especial, hoy después de 24 horas central, Paz Montenegro, muchas gracias. Gracias, Andrés. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Vamos a revisar la información del tiempo a esta hora en la capital. Lo decíamos, la máxima que está pronosticada para esta jornada, lo vemos ahí. 34 grados es la máxima para hoy, muy parecido a lo de ayer, que incluso llegamos casi a los 35, 31. Hay, a esta hora la máxima se alcanza, yo le diría más o menos cerca de las 5 de la tarde, entre las 4:30 y 5 de la tarde. Y vemos en el sector derecho de la gráfica las temperaturas en diferentes comunas de la región metropolitana, por lo menos. 35 grados en Colina, Curacaví 34, La Florida 35, Milipilla 33, Paine 34, San José de Maipo 34. Estamos en una nueva o en medio de una nueva ola de calor, que es la tercera del mes de noviembre. ¿Qué se denomina una ola de calor? Es cuando las temperaturas, en el caso de noviembre, superan los 30 grados. Están muy por sobre en la temperatura promedio de un mes como el 11º mes del año. En el caso que estamos viendo estos días, es la tercera ola de calor que afecta a la región metropolitana, por lo menos en este 11º mes del año. Y también lo que les mencionamos, lo que se espera para los próximos días son temperaturas incluso en algunas zonas más hacia el sur, centro-sur, entre 37 a 40 grados, mientras vemos las imágenes también de la comuna de Macul, las recomendaciones de los facultativos, de los urgenciólogos: mucha agua, factor solar, desplazarse con ropa adecuada para estas temperaturas, ojalá ropa bien ligera, tomar una serie de precauciones, sobre todo con los niños, con los adultos mayores. Información importante en días de mucho calor. 2 de la tarde con 58 minutos. Vamos cerrando esta 24 tarde. Puede seguir la sintonía de TVN, obviamente, seguirse informando a través de Canal 24 Horas. Buenas tardes.